¿Está prendido? La computadora también está prendida, sí. Y también mencionamos que el bautismo en agua lo lleva a cabo un ministro creyente, eso está prendido, sí. El bautismo en el Espíritu es la obra de Cristo en el corazón del hombre y es el Espíritu introduciendo al hombre en la iglesia. ¿Y qué ocurre después de creer? El agua, el bautismo en agua ocurre después del creer, pero en el Espíritu ocurre en el mismo momento en que creemos en Cristo, es por causa de ese bautismo del Espíritu. La Biblia dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Mencionamos dónde ocurre. El bautismo en agua es algo exterior que señala algo interior y el bautismo en el Espíritu es algo que ocurre dentro de ti, ¿no? Dijimos que el propósito del bautismo en agua era una profesión pública de fe, mientras que el bautismo en el Espíritu es la manera en que el Espíritu nos conecta con Cristo y absorbemos la vida del Hijo, porque sin Cristo estábamos como muertos. Y esa conexión nos da vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y mencionamos que el bautismo en agua es una vez y muestra lo sucedido. Y que el bautismo en el Espíritu es una vez en el momento de la conversión. ¿Ve? En la mayoría de los casos, porque hay unas excepciones en la Biblia, por razones de la transición que estaba ocurriendo entre el Nuevo y el Viejo Testamento. El Nuevo y el Viejo Pacto. También mencionamos que el bautismo en el Espíritu Santo no siempre se manifiesta de formas visibles. Que la evidencia del bautismo, la evidencia principal era el fruto de el Espíritu. Se habló también aquí en el devocional. Que el Espíritu mismo daba testimonio a nuestro espíritu de su presencia y de que somos hijos de Dios. Porque si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Que el Espíritu es el que nos capacita para servir. Es el Espíritu que nos capacita para servir. Y que las señales verdaderas del bautismo en el Espíritu, o de ser unido o conectado a Cristo, o de ser introducido a la iglesia, son nueva vida en Cristo, fruto del Espíritu, testimonio interior y poder para servir, obediencia y santidad y deseo de agradar a Dios. Hemos resumido básicamente. Ahora, la hermana estaba hablando en el devocional acerca de la llenura del Espíritu. Y hoy el tema tiene que ver con cómo permanecer siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo permanecemos en ese estado continuo? Ella ha hablado algunas cosas también de eso. Así que, Señor, habla a nuestro corazón de todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, vemos que la Biblia manda que seamos llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y con respecto a esto vamos a decir que la embriaguez con vino o con otra sustancia, para muchos tiene como objetivo alcanzar ¿qué? La felicidad. Para muchos no la alcanza, pero muchos piensan que al embriagarnos y al meternos sustancias todo va a estar ¿qué? Bien, y por eso estas cosas se usan ¿dónde? En las fiestas. Pero en ese momento, cuando la persona se llena mucho de esto, ¿qué comienza a suceder? ¿Alcanza la felicidad o pierde el control? ¿Hace el ridículo? Cuando se llena de vino o de cualquier sustancia, hace el ridículo. Y tiene como resultado no una vida sabia, sino una vida necia.
Así que el embriagarnos de vino en el cual hay disolución, lo que nos lleva es una vida necia, a una vida gastada y a muchas vergüenzas. Vergüenza para nosotros, aunque nosotros no sintamos nada porque nuestra mente está perdida. Vergüenza para nuestra familia, que tiene que ver a un familiar comportándose como un payaso. Y todo porque nosotros pensamos que esa es la felicidad. Pero no es otra cosa que un payaso con un rostro triste. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no es otra cosa que el maligno queriendo hacer de nosotros, de la humanidad, un hazme reír. Eso es todo. Hacer de nosotros un hazme reír. Un objeto de burla. Porque eso es lo que sucede. Muchas veces nos reímos con todo el mundo, mientras otros se ríen. No con nosotros, sino de nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, especialmente el que está contigo también en ese objeto. Pero los que todavía tienen control de su mente y de sus sentimientos, se dan cuenta de eso. Y eso es triste, ¿sabes? Es muy triste y vergonzoso. Conozco muchos hijos que van y recogen a sus padres en estos lugares de bebida y de jarana. Veo como hombres comienzan a decir cosas extrañas, locuras y maldad sale de su boca y no tienen control, sin filtro. Cierta ocasión, un amigo borracho llega a un lugar donde yo estoy en el hospedaje y quiere comenzar a propasarse conmigo y me dice que me ama. En ese momento me vomita y llena mi cuerpo de vómito y yo lo llevo al baño y sigue vomitando y sigue por el pasillo vomitando. Y de un momento dice, yo te amo, tú me amas. Y comienza luego a decir cosas en su corazón porque ha perdido todo el control, porque está lleno de ¿qué? Yo he pasado eso. ¿Quién tuvo que limpiar todo ese vómito? ¿Él? Lo tuve que limpiar yo. Limpiarlo a él, cambiarlo a él, limpiar el vómito del cuarto, donde éramos compañeros de cuarto, limpiar todo el pasillo, la casa y los baños, porque había otras personas que no tenían la culpa. Y él creía que él era el alma de la fiesta. Y así sucesivamente. Así que hacemos, sin darnos cuenta, el papel del necio, y damos vergüenza. Proverbios habla de esto en el capítulo 23, versículos 29 al 35. Vaya conmigo a Proverbios. Quiero leerles algo. Dice allí, en Proverbios 23, 29 al 35. ¿Lo tenemos? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Rencillas son pleitos, contiendas. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que buscan la mixtura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos
mirarán cosas extrañas, porque eso es lo que comienza, uno empieza a mirar ¿qué? Cosas extrañas y a interpretar la vida de una manera distinta. Y tu corazón hablará perversidades, perderás el control, perderás los filtros, las inhibiciones y hablarás perversidades. ¿Qué son perversidades? Cosas que desvían, cosas que son torcidas. Y dice, serás como el que yace en medio del mar. ¿Cómo está el que yace en medio del mar, en medio de una tormenta? Se tambalea. Y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Hace a la persona tan y tan necia que no se da cuenta ni el ridículo que ha hecho. Y llega un momento que cuando se da cuenta ya no le importa porque es esclavo de este tipo de cosas. Y eso pasa con aquel que se embriaga ¿con qué? Con vino. Ahora, volviendo al pasaje, la Biblia nos dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más antes bien sed llenos del Espíritu. Si embriagarse con vino tú pierdes los controles, cuando tú te llenas del Espíritu, tú ganas el verdadero dominio. Llegas a ser una persona de templanza, de dominio propio. Llegas a ser una persona mansa. Una persona mansa no es una persona débil. Lo escribí hoy en Facebook, lo pueden leer cuando venga. No es débil una persona mansa. Una persona mansa es una persona poderosa, pero que usa su poder de una manera útil y que sirve. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso. Note, poder bajo control. Ser lleno del Espíritu te hará manso. Estar lleno del Espíritu como resultado traerá en tu vida tres cosas importantísimas. Número uno, se manifestará por la obediencia. ¿Cómo sabes que una persona está llena del Espíritu? Porque es obediente. De hecho, muestra que ama a Dios, porque el que ama a Dios su palabra guardará. Estar lleno del Espíritu entonces te hace obediente, pero también te hace sabio. El ser lleno del Espíritu y la sabiduría van de la mano. De hecho, Él es el Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento de Dios. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, lo llama como el Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu te llena, tú te vuelves sabio y sabia. Pero también te llena de gozo y de alegría. Mi esposa lo dijo, que la forma del verbo que está en imperativo presente continuo en el griego significa estar siendo llenos de continuo. Se trata de beber profundamente de Cristo cada día a través de la fe en la palabra de Cristo. ¿Cómo bebemos de Cristo? Cuando lo hacemos cada día a través de la palabra de Cristo. ¿Cuáles son los pozos que Cristo quiere que bebamos? Su palabra. Su palabra es agua de vida y es comida sólida para los creyentes. Y Él quiere que tú bebas profundamente de esa agua viva. Una de las cosas que debemos orar es que el Espíritu llene a la iglesia. Hay muchas iglesias con muchas estrategias humanas, pero que le carecen de poder.
La diferencia de la iglesia primitiva a la de ahora es que la de ahora quiere hacer muchas actividades para agradar a los hombres y buscar que las personas hagan. Pero la antigua dependía del Espíritu Santo para hacer la obra porque sabía que ellos por sí mismos no podrían lograr nada. Así que, ¿qué oraban? Estaban en la presencia de Dios, que el Espíritu se encargara, que el soberano Señor hiciera su obra, lo que solamente Él como Señor puede y sabe hacer. El problema es que muchas iglesias no tienen esa vida de oración. Estaba el otro día viendo una conferencia que se llama ESER, que se dio en la iglesia IBI. Y mientras las mujeres estaban teniendo esa conferencia, porque era para las mujeres, un ministerio de mujeres que existe, todos los hombres de la congregación, o gran parte de los hombres de la congregación, estaban en los cuartos orando antes, durante y después de la conferencia. Y la conferencia duró todo el día. Y otro día más. Y antes, durante y después ellos estaban orando. 8,000 personas en ese lugar, más todos los miles de miles que lo vieron por televisión. Charles Haddon Spurgeon fue entrevistado en su tiempo. Y cuando le preguntaban dónde residía él, pensaba que residía la eficacia de sus predicaciones. Y él les decía, si me estás mirando a mí, le estás pensando mal. Venga conmigo. Y llevaba a los reporteros a unos cuartos que tenía el lugar donde se congregaban. Y allí se turneaban 200 personas orando antes, durante y después de cada sermón. Él sabía que si iba a suceder algo, tenía que ser por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si va a suceder algo en esta iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, va a ser con el poder del Espíritu Santo. Y va a ser a través de un pueblo que ora, un pueblo que clama, un pueblo que busca, un pueblo que conoce a su Dios y se esfuerza. No un pueblo vago en oración, no un pueblo vago en la palabra, no un pueblo negligente, sino un pueblo diligente en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay gente que piensa, va a suceder lo que va a suceder porque Dios es soberano. Sí, hermanos, y no. Dios no bendice a los perezosos. Dios no bendice a los que no le obedecen. Las cosas se obtienen bajo su orden. Él mandó que se orase por esto. Él mandó que se ayunase por esto. Él la mandó que se hiciera fervorosamente, perseverantemente. Y Él bendice la obediencia. A veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Pero a veces pedimos y recibiremos, porque obedecimos a Dios en el proceso, esperando los fines por Él determinados, según los procesos por Él determinados. Nadie va a creer si no hay quien le predique. ¿Ve? Y no vamos a crecer si no nos metemos en la palabra. Si no bebemos profundamente de las fuentes dejadas por el Espíritu para crecer. ¿Qué fuente es esa? Que Dios usa para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Su palabra. Su palabra viva. Que entra por nuestros sentidos, llena la mente y el corazón, fluye por todo tu ser, toca el centro de tu voluntad y la conmueve, aprieta tu corazón y lo enciende. Pablo le decía a Timoteo, aviva en ti el fuego del don de Dios. Oh, amados, debemos orar para que el Espíritu llene la iglesia. Está en la iglesia,
pero otra cosa es que la llene. Pide a Dios que haga de tu congregación un pueblo que va diariamente a Cristo y bebe profundamente del gozo embriagador del Espíritu Santo. Busca la gracia del Espíritu para cantar de corazón los salmos, para dar gracias profundamente al Padre a través de Cristo y para tener una humilde sumisión a la autoridad en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Porque eso es evidencia del gobierno de Cristo. Amados hermanos, Pablo usa ese verbo para decirnos: manténganse bajo la influencia no de la carne, sino del Espíritu, todos los días. Tu carne buscará distraerte. ¿Con qué lo hará? Con lo que llama la atención a los ojos, con lo que causa placer a la naturaleza pecadora, los deseos de la carne, y con las ofertas de este mundo de gloria y de poder, la vanagloria de la vida. Las tentaciones del espíritu maligno no han terminado, pero tampoco han terminado las ofertas gloriosas del Santo Espíritu de Dios. Y su poder puede hacer en nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así que la Biblia manda a ser llenos del Espíritu. Y también lo cantamos, manda a andar en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vemos esto. Vaya conmigo a Gálatas. Ya se está deshaciendo una de las Biblias que tengo. Tengo que graparla, porque esta es de mis favoritas. Gálatas 5:16. Está antes de Efesios, así que está cerca de usted, de su dirección. Y en Gálatas 5:16 dice la Escritura, y leo: digo pues, ¿lo tenemos? Bien. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa dejar que Él guíe. Tus pensamientos, tus palabras y tus decisiones. Ahora analiza tu vida. La vida de tu mente, ¿está guiada por el Espíritu Santo o es otra cosa lo que lo guía? Lo que tú hablas, ¿es algo que honra a Dios o que lo deshonra? Y la manera en que tomas tus decisiones, ¿tiene a Dios en cuenta y su enseñanza? ¿O tomas la decisión y después espera que Dios te bendiga sin haber consultado con Él? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eres guiado por su Espíritu. ¿Cuánta importancia le das a tu manera de pensar y a lo que estás diciendo? ¿Cuánta importancia le das a las decisiones que tomas? ¿Está Él en tu mente gobernando y rigiendo? ¿O tienes demasiada confianza en ti mismo que no necesitas de Dios? Tal vez eres muy poderoso. Tal vez eres más sabio que Dios. El sabio en Proverbios nos dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no confíes en tu propia ¿qué?
prudencia. Otras versiones dicen inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué Dios está diciéndonos? Cada vez que nos dejamos llevar por los caminos de nuestro corazón, simplemente estamos andando en sendas torcidas. Pero cuando Dios opera en nuestra mente, entonces Él endereza nuestras veredas. Significa que no podemos estar en veredas rectas si Dios no está controlando plenamente nuestro corazón, sino que algo hemos cambiado, algo hemos distorsionado, hemos trocado su gloria y hemos cambiado chinas por botellas, como dicen por ahí. Nuestras percepciones han sido engañadas. No estamos viendo con claridad. En Romanos 8, versículos 6 al 16, nos habla de lo que significa una vida llena del Espíritu. Vaya conmigo a Romanos. Capítulo 8. Versículos 6 al 16. Lo voy a leer. No voy a interpretarlo todo. Pero preste atención a lo que nos está diciendo el apóstol. Y le dice a la iglesia en Roma. Y te dice a ti, iglesia bautista de Batallas. Y a ti, hermano, que me escuchas por las redes. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, que uno que vive por el Espíritu vive para ocuparse de la naturaleza pecadora y darle lo que quiere, los deseos de la carne, los deseos de los ojos le van a gloria a la vida. No, porque sabe que es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora le estoy hablando a cristianos. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu para que mora en vosotros. Que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ahí está hablando de la carne como naturaleza pecadora que se inclina hacia el mal, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Vuelve a repetir. La paga del pecado siempre será muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que andéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando elegimos el perdón, decía ella en medio de caminar el Espíritu es cuando eliges el perdón, decía mi esposa en el devocional. Elegir el perdón en lugar del enojo. Lo mencionó, ¿verdad? Elegir la humildad en lugar del orgullo. Y la fe en lugar del temor. Esa parte no la dijo. Pero, o sí, la dijo también. Okay. Eso es lo que sucede. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué eliges? ¿El perdón o el enojo? La humildad, que tiene que ver con humillarse
y reconocer, o el orgullo? La fe o el temor. Y cuando hablo del temor estoy hablando de qué? De una vida de miedo a cosas que no le debes tener miedo. Porque hay un temor saludable y todos sabemos que es el temor de Dios. Caminar en el Espíritu no es otra cosa que la manifestación del gobierno del Espíritu en tu vida. La oración constante es la próxima. La Biblia dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 6, 18, está allí mismo en Efesios, no tiene que alejarse mucho. Estábamos en Efesios 5, 18 al principio, ahora estamos en 6, 18. Allí dice la palabra. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual también soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Según este texto, la oración es el arma universal. Note que está en el pasaje donde se está hablando de la armadura de Dios. Los versículos 10 en adelante habla acerca de vestirse de la armadura de Dios y del poder de su fuerza. O sea, de la obra del Espíritu en el corazón, que es vestirte de Jesucristo. Pero termina diciendo que todo lo que tú tienes que estar vestido debe estar bañado de oración. Porque la oración es el arma universal de guerra que se necesita en todo tiempo. Y el Espíritu dirige las oraciones a través de ¿qué? A través de la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Mira el contexto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Punto y coma. Ahora va a decir algo al respecto de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Orando. Tomas la espada del Espíritu y comienza a hacer una descripción. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, mientras la tomas, oras para que tenga el efecto que corta. El efecto que hace la diferencia. Para que se te meta en el hueso, en el tuétano, para que divida, para que discierna, para que capacite, para que prepare, para que resucite, para que transforme. Él operará y usará la espada con la precisión de un doctor cuando usa el bisturí. Amados, así que estar llenos del Espíritu es llenarse en otras cosas de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Tú quieres estar lleno del Espíritu y no lees la Biblia? ¿Que son espíritu y vida? Eso es pura ignorancia. ¿Tú ignoras la palabra de Dios y la menosprecias y quieres estar lleno del Espíritu? No sucederá jamás. Hay gente que cree que estar lleno del Espíritu es brincar y saltar. Eso no está lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu da dominio propio. Da claridad de mente. Tú no pierdes el control. Obtienes el dominio propio, que es fruto del Espíritu. ¿Entiendes? Cuando alguien dice, no me puedo controlar, hay algo que está sucediendo. Amados hermanos, es llenarse de la palabra. No me vengas a decir que estás lleno del Espíritu Santo mientras menosprecias la palabra. No me vengas a decir, no hermano, yo no estudio la palabra, yo solamente me paro frente a la iglesia y oro, Espíritu de Dios, lléname, dame tu palabra que yo la hablaré. No. Mucha gente dice eso. Pero esas personas están menospreciando a aquel que dijo que el sabio
Es como el varón que escudriña la palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque le ha hecho caso a la voz del Espíritu y ha hecho de la palabra del Espíritu su desayuno, su almuerzo y su comida. Oh, amados hermanos. Así que el Espíritu Santo usa la palabra para, número uno, fortalecer, para corregir y para dirigir al creyente. ¿Quieres ser lleno de fuerza? Tienes que ir a la palabra. ¿Quieres ser corregido porque está torcido tu camino? ¿Quieres entender dónde estás parado y de dónde tienes que salir? La palabra. ¿Quieres entender el camino hacia donde debes dirigirte? Necesitas dirección. ¿Quién nos guía a Cristo? El Espíritu, por medio de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que cuanto más tiempo pasas en la Escritura, más espacio tiene el Espíritu para obrar en ti. Repito, cuanto más tiempo pasas en la palabra, más espacio tiene el Espíritu para obrar en ti. Lee, medita, obedece la Biblia. Eso es una de las formas más efectivas de ser lleno del Espíritu Santo. Pero si la lees y la meditas, pero no la obedeces, no serás lleno. Serás como aquel que se mira al espejo y luego se va y se olvida. Serás un oidor olvidadizo y no un hacedor de la obra. La evidencia de que el Espíritu te controla no es tan solo que escuchas y lees, sino que andas en el Espíritu. Y esto es importante, amado hermano, entenderlo. Te llenarás de alabanza. Tu corazón se llenará de alabanza, como dice en Efesios 5, 19, 20, leo. Luego que dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Dice, ¿qué pasa cuando somos llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuál es el lenguaje del que es lleno del Espíritu? Salmos, himnos, cánticos espirituales. El cielo está en mi corazón, está en mi boca, está en mis pensamientos. El cielo gobierna. Venga a nosotros tu reino. Y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tan solo alabamos, el estar lleno del Espíritu implica un corazón de gratitud. Un corazón agradecido, dando siempre gracias, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. La gente dice, yo no canto, ese es el problema tuyo. Es que no me gusta, porque es que yo no soy así. El cantar a Dios no es una sugerencia. El alabar a Dios no es una sugerencia. Es una obligación de toda verdadera creyente. Cuando el Espíritu está en ti, tú vas a alabar a Dios. ¿Qué movía a los querubines ante el trono de Dios? Dice la Biblia que ellos cargaban la presencia de Dios y la gloria de Dios. ¿Y qué no cesaban de hacer? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y se miraban el uno al otro y se decían, ¡santo! Y dice que no podían parar ni de día ni de noche. Oh, amados. Así que la adoración sincera y la gratitud constante son señales de que estás lleno del Espíritu Santo. Y cuando el corazón adora incluso en la dificultad, el Espíritu está activo y gobernando. Como le pasó a Silas y a Pablo. Allí, en aquella prisión, luego de haber sido azotados y sangrando con sus espaldas, amarrados con los hierros en las manos y en los pies. Nadie le había lavado sus heridas, estaban sangrando.
recientes con los azotes. Y en medio de toda aquella baño de sangre, llenos del Espíritu Santo, adoraron a Dios. Los cánticos del Cordero. Y mientras cantaron, tembló la tierra. Y cayeron los grilletes. Y se abrieron las puertas de las prisiones. Y todo quedó bajo silencio. Los presos no se escaparon porque ellos decían, aquí está pasando algo. Y tiene que ver con esos dos tipos. Con el Dios al que adoran. Hasta el carcelero supo, corrió, se arrodilló. Oh, yo soy. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero ¿qué estaban haciendo esos hombres? Alabando y agradeciendo en medio de la dificultad y el dolor. Porque el Espíritu Santo les guiaba. Y los movía. El Espíritu Santo al llenarte, te hará confesar. Te hará confesar tu pecado y buscar que te mantengas limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué hará que confieses? Porque el pecado apaga ¿a quién? Al Espíritu. Así que hay algo que no puede permanecer en ti. La Biblia dice que no apaguemos al Espíritu en Efesios 4:30. ¿Cómo es que lo apagamos? Lo entristecemos. ¿Por qué lo entristecemos? Porque escogimos el enojo, el orgullo y una vida de temor, no a Dios, sino a los hombres. La Biblia dice que el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. El pecado entonces apaga. Por eso es que cuando algo no está bien en el corazón es importante confesarlo de inmediato para que fluya el Espíritu en nuestra vida, para que ese fluir del Espíritu no se interrumpa. Se interrumpe ese fluir, está ahí, pero está como en silencio. Y cuando está en silencio, ¿qué le pasa a uno? Se seca, como David. Se seca. No puede. Se le hace difícil leer la palabra. Se le hace difícil tener tiempo de oración y de vida. Se le hace difícil reaccionar como es debido. Antes reaccionamos en la carne. Parecemos una masa de cerdo chorreando cuando el fuego lo consume. Las chuletas por todos lados. Así que mantenerse lleno del Espíritu es buscar cada día de la dirección del Espíritu. Orar constantemente, depender de Dios, leer y obedecer la palabra de Dios, vivir en adoración y gratitud, confesar el pecado, perdonar a otros, caminar en amor, fe y obediencia. Eso es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Lo voy a repetir para ustedes y para los que escuchan. Escuchen bien, grábenlo, escríbanlo. Buscar cada día la dirección del Espíritu Santo, orar constantemente y depender de Dios, leer y obedecer la Biblia, vivir en adoración y gratitud, confesar el pecado y perdonar a otros. Y 6, caminar en amor, fe y obediencia. Así que una vida controlada por el Espíritu Santo, rendida, guiada por el Espíritu Santo, es la manifestación de su llenura.
El Espíritu Santo no tan solo viene a nosotros, sino que permanece en nosotros. Y permanece en nosotros y no se queda quieto. Él no te va a dejar como tú estás. Él hará transformaciones en ti. Hay gente que dice, no, yo sigo siendo el mismo y no hay cambio. De hecho, hay gente que dice, tú nunca vas a cambiar. No, el Espíritu Santo cambia. Si no cambia, es que tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cambiará. Es que yo soy así. Ok, sigue así, pero no eres hijo de Dios. Porque Dios a sus hijos los disciplina, los enseña, los transforma y moldea en ellos la imagen de su hijo. En esta tierra no son perfectos, pero van en ese camino. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta, es un proceso, hasta el día de Jesucristo. Ahora, para terminar, quiero darle 7 exhortaciones. Escúchenla bien, 7 exhortaciones. Primera exhortación se encuentra en 1 Corintios 3:16. La Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Eres cristiano? ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti? Esto significa, amigo mío, que no estás solo. Dios mismo vive en ti por medio de su Espíritu Santo. Él no está lejos ni te visita solo en los momentos de oración. Él habita de manera permanente en ti para guiarte, para consolarte y fortalecerte. Quiero que recuerdes, esta es la exhortación de esa primera. El Espíritu Santo está contigo en todo momento. Y puedes decir, Señor, gracias, porque tu Espíritu mora en mí. Enséñame a ser consciente de tu presencia en cada paso que doy. Esta exhortación debe hacerte consciente de que no estás solo en lo que haces. Número 2, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Reflexiona. La carne reacciona. El Espíritu dirige. Graba eso en tu corazón. La carne reacciona cuando es estimulada ¿por qué? Por las ofertas. Pero el Espíritu no es así. El Espíritu dirige. Ser lleno del Espíritu es esperar su dirección antes de actuar o hablar. Ser lleno del Espíritu es esperar su dirección antes de actuar o hablar. Hoy pídele al Espíritu, hoy pídele a Dios que su Espíritu te guíe en tus decisiones, aún en las más pequeñas. Dile, Señor Espíritu, quiero agradar a Cristo y quiero honrar a mi Padre. Necesito que me guíes. Para que no me mueva conforme a mis emociones, sino conforme a la sabiduría que Dios da. Esa va a ser tu oración. Señor, no quiero vivir por lo que siento, sino por tu Espíritu, por la sabiduría que tú das. ¿No fue lo que cantamos? No por mis pensamientos, sino por tu Espíritu. 3. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu no solo transforma tu corazón, sino que te dará con poder para cumplir el propósito de Dios. Y ese propósito se manifestará en cómo tú hablas. Hablarás con amor. Se manifestará en cómo tú sirves. Servirás con humildad. Y se manifestará en lo que tú haces. Testificarás. Darás testimonio de Cristo. Número 4. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Quiero que entiendas esto. Fruto. El fruto no se fuerza. Graba esto en tu corazón. Iglesia, el fruto no se fuerza. Crece naturalmente cuando el Espíritu gobierna. ¿Lo escuchaste? No es algo que tú vas a forzar. No es algo que tú vas a lograr. Es algo que crecerá de manera natural cuando el Espíritu dirige tu vida. Así que ve a donde Él y dile: Señor, cultiva mi carácter. Mira las áreas en mi vida donde tú no estás al control y toma dominio. Señor, produce en mí un fruto. Quiero andar en esta vida reflejando el carácter del Hijo de Dios. Eso no se logrará sin su ayuda. El problema es que lo leemos en la Biblia, pero no lo pedimos. Y no lo pedimos perseverando en ello. Tenemos que ser como Jacob. Si no me bendice, no te va. Señor, yo necesito ser lleno. Necesito parecerme a tu Hijo. Crea la atmósfera, cultiva mi corazón. Exhortación número 5. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Iglesia, no le entristezcas. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se entristece cuando eliges el rencor. Rencor, ¿tienes rencor contra alguien? Te entristecerá el Espíritu Santo. Cuando hablas mentira, Él no es el espíritu de mentira, es el espíritu ¿de qué? De verdad. O cuando tu corazón está endurecido. El corazón duro, el corazón mentiroso y rencoroso entristecen al Espíritu Santo. No debe suceder entre nosotros. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Yo, Jehová, dice el Señor. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pero hermano, me está tratando así. ¿Y? Porque cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti. Éramos enemigos. Y en medio de nuestra enemistad, Él nos tomó, nos dio vida y nos hizo sus amigos. Amado hermano, ¿pero de qué se alegra el Espíritu? De que perdonemos, de que amemos y obedezcamos. Hoy examina tu corazón. Quiero que analices tu vida. Y busca reconocer todo lo que hay en ti que apague su voz. Todo lo que apague su voz. Y échalo de ti. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, si he apagado tu espíritu, límpiame. Renueva en mí un corazón sensible. Un corazón recto. Crea un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién oró así? David. Número 6. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué mantiene al espíritu encendido? La gratitud. Cuando adoras, tu espíritu se alinea con el de Dios y Él llena tu alma de paz. Escucha eso: cuando tú le adoras, que significa que te humillas. Adorar significa postrarse, es arrodillarse y poner el rostro en tierra. Pero hay gente que está arrodillado físicamente, pero su alma no está postrada. Pero cuando tú te postras delante de Dios, te alineas. Porque estás en el lugar que corresponde. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que les exalte cuando fuere su tiempo. Y última exhortación. Finalmente, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de el entendimiento.
¿Cómo se hace eso? Cambia de programa. No lo que el mundo enseña. No los clichés que Satanás te enseña, los titulitos y las frases mongas de este mundo. Programa tu mente con la verdad. Hay un anuncio que a mí me gusta, dice, pinta tu vida con los colores que Harry te da. Los colores de mi tierra. Anuncio no pagado. No, llena tu mente con la palabra que Dios te da. Pinta toda tu visión con los colores que Dios ha preparado para ti. Después de todo, cuando la Biblia dice que manifestemos su multiforme gracia, la traducción literal es que la gracia se manifiesta con un patrón de muchos colores. Ser lleno del Espíritu es un proceso diario. Cada día. Lo cantamos, la hermana lo mencionó. Cada día renueva tu mente, tu fuerza y tu fe. Cada día. Tu mente, tu fuerza y tu fe. ¿Cómo? Espíritu Santo, aquí estoy. Moldea mi corazón. Renuévame hoy. Quiero vivir cada día más de ti, más cerca de ti y reflejar por ello la luz de Cristo. Amén. Soberano Dios, te alabamos, reconocemos tu nombre, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Jesús, tú dijiste que conectados, si no estamos conectados a ti, no lograremos nada. Y sabemos que quien nos conecta a ti y nos alimenta de ti es tu Espíritu. Porque tú eres la palabra. Y tú lo dejaste para que nos hicieras saber las cosas del Padre y tuyas. Así que te pedimos, soberano Dios, sé propicio a nosotros. Perdona la maldad de tus siervos y siervas, de tus hijos e hijas. Limpia nuestros corazones. Lávanos de nuestra maldad. Y renueva en nosotros espíritu recto. Entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.